En esta clase vamos a ver las funciones lógicas y estructuras de control en MATLAB. Una forma de pensar los programas de cómputo es considerar cómo se organizan los enunciados que componen el programa. Por lo general, las secciones de código de los programas de cómputo se pueden categorizar en una de tres estructuras: secuencias, estructuras de selección y estructuras de repetición, como se muestra en esta figura. Las secuencias son listas de comandos que se ejecutan una después de otra. Se representan con una línea unidireccional que representa la lista de comandos que se van ejecutando. Hasta el momento, en el curso solo hemos escrito código que contiene secuencias. Una estructura de selección, en cambio, permite al programador ejecutar un comando o conjunto de comandos si algún criterio es verdadero y un segundo conjunto de comandos si el criterio o conjunto de criterios son falsos. Un enunciado de selección permite elegir entre dichas rutas con base en una condición lógica. Las condiciones que se evalúan contienen operadores tanto relacionales como lógicos. Está representado por esta figura en donde la primera línea representa los primeros comandos y luego del criterio de selección, dependiendo si es verdadero o falso, se van a ejecutar un conjunto de comandos u otro conjunto de comandos. Una estructura de repetición o bucle, como se representa en esta figura, hace que un grupo de enunciados se ejecute varias veces. A estas estructuras de repetición las vamos a estudiar en la clase siguiente. Las estructuras de selección y repetición en MATLAB dependen de operadores relacionales y lógicos. MATLAB tiene 6 operadores relacionales para comparar dos matrices de igual tamaño. Estos 6 operadores se detallan en esta tabla. Con estos operadores relacionales podemos comparar si un número o un elemento de una matriz es menor, menor o igual, mayor, mayor o igual, igual o no igual a otro elemento de otra matriz o a otro número. Veamos un ejemplo en MATLAB. Vamos a crear una matriz fila de nombre X con elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra matriz fila Y con elementos menos 2, 0, 4, 4 y 3. Si preguntamos, por ejemplo, si la matriz X es mayor a la matriz Y, esto me va a arrojar una matriz fila lógica con ceros y unos, en donde los unos representan que la condición es verdadera y el 0 representa que la condición es falsa. Lo que hizo MATLAB en este caso es comparar elemento por elemento de la matriz X y de la matriz Y si ese elemento de la matriz X es mayor al elemento de la matriz Y. Por supuesto, 1 es mayor que menos 2, por eso en el primer espacio me arroja un 1, el 2 es mayor que 0, también otro 1, el 3 es menor que 4, por eso es falso, me arroja un 0, el 4 no es mayor a 4, por eso me arroja un 0, y finalmente la última condición, 5 es mayor a 3, por eso me arroja un 1 verdadero. MATLAB también permite combinar comparaciones con los operadores lógicos AND, NOT y OR. Los símbolos en MATLAB de estos operadores son el AND anglosajón, el guión y la barra vertical para AND, NOT y OR. Por ejemplo, si queremos que MATLAB cumpla dos condiciones, podemos especificar la condición 1, luego el AND y la condición 2. Entonces, para que me arroje verdadero, tiene que cumplirse sí o sí la condición 1 y la condición 2. En cambio, si queremos que para cualquiera de las dos condiciones verdadera MATLAB me arroje un verdadero, tenemos que utilizar el operador OR. Una o la otra, cualquiera de las dos que se cumpla, MATLAB me arrojará un 1 verdadero. Veamos otro ejemplo en MATLAB. Vamos a crear la matriz Z con valores todos 7. Y vamos a definir la condición que Z sea mayor que X y además que X sea mayor que Y. Si se cumplen ambas condiciones para cada elemento de las matrices X y Z,
MATLAB me arrojará un 1. De lo contrario, cualquiera de las dos condiciones que no se cumpla me arrojará un 0. En este caso, como la primera condición z mayor a x se cumple para todos los casos, es decir, todos los elementos, los 7, son mayores a los elementos de x, tenemos la misma matriz lógica que tuvimos anteriormente. Veamos ahora el operador OR. Vamos a hacer la condición z mayor a x o x mayor a y. Cualquiera de las dos condiciones que se cumpla, una u la otra, MATLAB me arrojará un 1. En este caso, como todos los elementos de z son mayores a x, esta condición se cumple siempre y tenemos un 1 en los 5 elementos de la matriz lógica. Finalmente, el guión sirve para negar una matriz lógica, es decir, cambia de verdadero a falso y de falso a verdadero todos los elementos de la matriz. Veamos el ejemplo de negar la respuesta que era todos valores 1. Si negamos esa matriz, tenemos, por supuesto, todos los valores contrarios que van a ser todos falsos o ceros. Veamos ahora el comando find. El comando find busca en una matriz e identifica cuáles elementos de dicha matriz satisfacen un criterio dado. Veamos un ejemplo. Vamos a escribir la matriz temp, que me representa valores de temperatura medidos con un sensor. Por ejemplo, valores de 27 grados, 33, 31, 15, 29, 36 y 34. Por ejemplo, si queremos encontrar en dónde están ubicados dentro de la matriz estos valores de temperatura que superan un cierto umbral, por ejemplo 30 grados, podemos crear una matriz temp excesiva. Utilizando el comando find buscamos los índices y la condición, por supuesto, es que temp sea mayor que 30 grados. En ese caso, si aplicamos este comando find con la condición temp mayor de 30, en la matriz temp excesiva se me van a aparecer los índices correspondientes a la matriz temp en donde sus valores superan los 30. Es decir, en el 2, en el 3, en el 6 y en el 7. Veamos ahora qué sucede cuando tenemos una matriz con más de una columna. Por ejemplo, dos columnas con dos datos distintos. Por ejemplo, una matriz que me arroja valores de temperatura y humedad de a pares. Por ejemplo, 32 grados y 87% de humedad en la primera fila, 45 y 36 en la segunda, 30 y 28 en la tercera y 15 y 75 en la cuarta. Ahora queremos encontrar los índices de esta matriz imponiendo dos condiciones distintas, una para la temperatura y otra para la humedad. Vamos a decir entonces temp excesiva, creamos una matriz nueva y vamos a utilizar el comando find para encontrar los índices de los valores que superen los 30 grados de temperatura y cuya humedad no sea mayor al 50%. Entonces vamos a utilizar find, vamos a pedir que de temp de nuestra matriz me busque en todas las filas de la columna 1, es decir, todos los valores de temperatura, que sean mayores a 30. Y además, los valores de temp todas las filas ahora de la columna 2, es decir, de la humedad, que sean menores al 50%. Entonces le vamos a dar Enter. Y fíjense que la única fila que me cumple esta condición es la segunda, es decir, 45 y 36. Es decir, 45 supera los 30 grados y 36 no supera la segunda condición de ser menor al 50%. El resto de las filas no me cumplen esta doble condición que le he impuesto.
Ahora vamos a ver cómo utilizar las estructuras de selección. Vamos a empezar por el if simple. La forma de la estructura de selección if simple es la que se muestra en pantalla. Empieza con la palabra if, luego le siguen enunciados de comparación. Si esos enunciados de comparación se cumplen, es decir, si son verdaderos, MATLAB me ejecuta los enunciados que existen entre el if y el end. Si en cambio los enunciados de comparación son falsos, el programa salta al enunciado que sigue al end sin ejecutar los comandos que se encuentran entre el if y el end. Vamos a hacer un ejemplo en MATLAB. Vamos a crear un script. Vamos, por ejemplo, a crear un valor g igual a 35. Vamos a poner un contador en 0. Y luego vamos a ejecutar la condición if, que se va a cumplir si g es menor a 50. Es decir, en este caso se va a cumplir porque nosotros establecimos que g sea de 35. Si esto se cumple, vamos a hacer que el contador sume al valor que traía un 1 y que se me imprima en pantalla el valor de g. Y luego terminamos el condicional if. Vamos a ejecutar esto entonces. Y por supuesto, como g es menor a 50, que era la condición, todo lo que estaba entre el if y el end se ejecuta, es decir, el contador pasa de 0 a 1 y se me imprime en pantalla el valor de g, que es 35. Veamos ahora qué ocurre cuando la condición no se cumple. En lugar de un número vamos a poner una matriz fila que empiece en 0, que vaya de 10 en 10 hasta el 80. Es decir, esta matriz va a contener los números 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Como algunos elementos de la matriz G no van a cumplir esta condición, lo que me va a hacer MATLAB es saltearme los enunciados que se encuentran entre el if y el end, por lo tanto no va a hacer nada en este caso. Para que esta condición se cumpla, todos los elementos de la matriz G deben cumplir dicha condición. Veamos entonces, lo ejecutamos y por supuesto no pasa nada. No se me imprime en pantalla nada, el contador sigue en 0 y el programa termina. Ahora si en lugar de darle el punto final en 80 lo damos en 40, ahora sí la condición de G se va a cumplir. Y si ejecutamos el programa, se me van a imprimir en pantalla los números que contiene la matriz G y el contador va a sumar 1, es decir, va a pasar de 0 a 1. Veamos ahora la estructura if-else. Recién vimos que el if simple permite ejecutar una serie de enunciados si una condición es verdadera y saltar dichos enunciados si la condición es falsa. La cláusula else permite ejecutar un conjunto de enunciados si la comparación es verdadera y otro conjunto diferente si esa comparación es falsa. Veamos un nuevo ejemplo. Vamos a crear un script para calcular el logaritmo de un número. Para calcular el logaritmo de un número, la entrada debe ser mayor que 0. Por lo tanto, vamos a generar una condición para ejecutar enunciados si la entrada es mayor a 0 y otros enunciados distintos si la entrada es menor a 0. Vamos a hacer primero que la entrada sea igual a 5 y vamos a generar la condición de que si la entrada es mayor que 0, en la variable i se aloje el logaritmo de la entrada. Y vamos a decirle con la cláusula else que si no se cumple esa condición, me imprima en pantalla la entrada debe ser positiva. Y terminamos. Es decir, lo que va a hacer MATLAB es compararme la entrada x, si es mayor que 0 me va a calcular el logaritmo y lo va a alojar en la variable i,
Y para todas las otras condiciones, es decir, si x es menor a 0, me va a imprimir en pantalla el mensaje la entrada debe ser positiva. Como x es mayor que 0, se me ejecuta el programa y me calcula en la variable i el valor del logaritmo. Ahora, para el caso que la entrada sea negativa, lo que va a pasar es que me sale el mensaje en pantalla, la entrada debe ser positiva. Veamos ahora la función else-if. Esta función permite comprobar criterios múltiples mientras mantiene el código fácil de leer. Estudiemos esta función con un ejemplo. Queremos que ante un determinado promedio, es decir, una nota, me asigne una determinada calificación que va de A a la E. Si el promedio está entre 90 y 100 es A, entre 80 y 90 es B, entre 70 y 80 es C, entre 60 y 70 es D y menor a 60 la calificación es una E. Veamos entonces cómo utilizar else-if para programar este caso. Creemos un script que luego va a ser una función. Le vamos a llamar función nota. Vamos a escribir para que sea una función la parábola function. Resultado igual nota x. Vamos a escribir el texto. Requiere una entrada escalar de 0 a 100. Vamos a utilizar entonces el if. Si x es mayor o igual que 90, entonces en resultado se me va a alojar la letra A. Como segunda condición vamos a utilizar el else if, es decir, un if adicional, que si x es mayor a 80, en resultado se me va a alojar la letra B. Ahora otro else if, si x es mayor que 70, en resultado se me va a alojar la letra C. Un nuevo else if, si x es mayor que 60, en resultado se me va a alojar la letra D. Y para todo lo demás ponemos un else en donde el resultado se aloje la letra E. Y para terminar, el end. Vamos a guardar esto. Y vamos ahora a escribir la función nota, por ejemplo, con un valor de 85. Y la respuesta es la letra B, es decir, me transforma el promedio de 85 en la calificación B. Veamos, por ejemplo, nota 73 o 74. El resultado es una C. Veamos un último ejemplo de cómo utilizar if para resolver problemas en ingeniería. Queremos en este caso resolver un problema de caída libre calculando la velocidad sin velocidad inicial, pero con la posibilidad de elegir si queremos o no tener en cuenta la resistencia del aire. Sin fricción, la velocidad para un determinado tiempo t va a ser la gravedad por el tiempo. En cambio, con fricción va a ser función de la masa, de la gravedad y de la constante de resistencia del aire K, multiplicado por 1 menos E a la menos K por T sobre la masa. Entonces vamos a crear un script para poder seleccionar un caso u otro. Creemos un nuevo script, caída libre. Vamos a poner un texto. Calcula la velocidad en caída libre. Vamos a hacer para los primeros 5 segundos del movimiento, seleccionando el modo 1 sin resistencia del aire o el modo 2
con la fuerza de fricción lineal con la velocidad. Lo primero que vamos a hacer es la matriz del tiempo, que vaya entre 0, con escalones de 0,1 segundo, hasta los 5 segundos. Vamos a crear una variable selector, en donde le vamos a pedir al usuario una entrada en teclado, y le vamos a decir que ingrese 1 para cálculo sin fricción, y 2 para fricción lineal. Vamos a poner 2 puntos y un espacio para que se vea mejor en pantalla. Y luego vamos a crear el condicional if. Si el selector es igual a 1, recuerden siempre, en este caso la igualdad son 2 iguales para diferenciar de el operador asignación que venimos usando, que es un signo igual. Recuerden de las primeras clases, este operador asignación, un igual, es distinto a la igualdad, que la representamos con el doble igual. En este caso, para esta condición, el selector debe ser igual al número 1. En este caso, en cambio, con un igual estamos asignando a la variable t una matriz que va de 0 a 5 con intervalos de 0 a 1. Entonces, si el selector es igual a 1, el cálculo de la velocidad va a ser directamente la gravedad 981 por el tiempo. Y le vamos a decir que me plotee tiempo y velocidad. En cambio, si el selector es igual a 2, le vamos a pedir al usuario que ingrese el valor de la constante de resistencia del aire. En la unidad que es kilo por segundo. Y también vamos a necesitar la masa del objeto. Le vamos a pedir que ingrese ese dato. Y ahora, con estos dos datos ingresados, vamos a calcular la velocidad como 9,81 por la masa dividido K. Recordemos, esta es nuestra expresión. Multiplicado por 1 menos E a la menos K por T sobre M. Y que me grafique ahora el tiempo y la velocidad. Y le vamos a decir que para todo el resto de los casos me imprima un mensaje: valor ingresado incorrecto, para cubrirnos en los casos que el usuario ingrese un valor distinto a 1 o 2, que son los contemplados en el cálculo para calcular la velocidad sin fricción y con fricción del aire. En ese caso directamente sale del programa. Aquí me faltó un paréntesis, lo vamos a cerrar porque luego me va a arrojar un error. Y vamos a correr el programa. Vamos a seleccionar primero cálculo sin fricción. Y directamente MATLAB me grafica velocidad en función al tiempo para caída libre sin fricción. Veamos ahora el segundo caso. Seleccionamos el 2 para fricción lineal con la velocidad. Me pide entonces ingresar el valor de la resistencia del aire. Vamos a decir que sea 0,9. Y el objeto que cae pesa 100 kilos. Y tenemos ahí la curva de velocidad en función al tiempo para caída libre con fricción y resistencia del aire.